La venganza de Elena. El ajuste de cuentas del titán. Enganche. Explosivo. La verdad congelada. Antes de sumergirnos en la escalofriante verdad que destrozó una vida de ensueño, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Compartimos historias de quienes se atreven a luchar contra la traición. No te lo pierdas. La jaula dorada de hielo. El silencio en el ático de 10 millones de euros en el madrileño. Paseo de la Castellana puede ser un vacío muy particular. Para Elena Vega, era una caverna reluciente, pulida y helada. Esta noche, el único sonido era la respiración angustiada y superficial de su hijo de 6 meses, Mateo, y el eco de las últimas palabras de su marido. Marcos Soler, el Golden Boy de las finanzas de Madrid, se había detenido en el umbral. Su traje de Tom Ford valía más que todos los ahorros de los padres de Elena. Su rostro, guapo y cincelado, estaba rígido por la impaciencia. «No te vayas, Marcos. Por favor, no esta noche», le había suplicado Elena, aferrando el cuerpo febril de Mateo contra su pecho. «Está ardiendo, Marcos», rogó. Él simplemente se ajustó el gemelo, sus ojos tan fríos e indiferentes como el mármol bajo sus pies. «Es solo un bebé. Estarás bien», desestimó, agitando su mano, despidiendo su terror, despidiendo a su propio hijo. Luego, se fue. El clic de la puerta de seguridad, al cerrarse, la selló dentro de su jaula de oro, sola con un niño enfermo y un corazón hecho añicos. Ella pensó que esa había sido la peor noche de su vida. Estaba equivocada. A la mañana siguiente, cuando el jefe de Marcos llamó al amanecer, el verdadero horror comenzó. El precio de la indiferencia. El desmoronamiento del Fausto. Elena creía vivir un cuento de hadas. Conoció a Marcos Soler en una glamurosa gala benéfica de la alta sociedad madrileña. Fue un romance vertiginoso, sacado directamente de las páginas de una revista. Él era el sol brillante de Soler y Alcalá capital, una estrella en ascenso en el despiadado mundo de las finanzas de la Gran Vía. Era encantador, ambicioso e innegablemente atractivo. La cortejó con una intensidad vertiginosa. Afirmó amar su inteligencia perspicaz, su ingenio rápido y su tranquila fortaleza. La convenció de suspender su prometedora carrera en contabilidad forense. «Construiré un imperio para nosotros, Elena. Solo tienes que estar a mi lado», le susurró. Durante un tiempo, fue perfecto. El ático con vistas al Parque del Retiro, los vestidos de alta costura, los viajes a Mallorca en jet privado. Cuando nació su hijo Mateo, Elena pensó que su mundo estaba completo. Tenía al marido perfecto, al bebé perfecto, la vida perfecta. Pero la perfección estaba aprendiendo. Era un frágil barniz. Las grietas comenzaron lentamente. Noches más frecuentes en la oficina, viajes de negocios extendidos sin explicación. Un perfume extraño, dulce y empalagoso, que no era el suyo, se aferraba a sus chaquetas. Cuando ella le preguntaba con suavidad, él magistralmente le daba la vuelta a la tortilla. Culpaba al estrés de la masiva adquisición de Alcalá Asociados, un acuerdo crucial para su carrera. La acusaba de ser necesitada o de no comprender la presión bajo la que estaba. Hizo que sus preocupaciones parecieran insignificantes. Esa noche, el barniz no se agrietó, se hizo añicos. El niño había estado inquieto todo el día. Al anochecer, su temperatura subió peligrosamente. Elena había llamado al pediatra, quien le aconsejó un baño tibio y una vigilancia cuidadosa, advirtiéndole que fuera a urgencias si la fiebre superaba los 40 grados Celsius. El miedo se enroscó frío y agudo en su estómago. Marcos llegó a casa cerca de las 20:30, se quitó la chaqueta de trabajo y se puso una fresca para su salida nocturna. «No puedes irte», dijo Elena,
con la voz ligeramente temblorosa, sosteniendo a Mateo con fuerza. Su pequeño cuerpo irradiaba un calor alarmante. Está enfermo, Marcos. Su fiebre es de 39.3 grados. Marcos apenas los miró. Estaba enviando un mensaje de texto, una pequeña sonrisa de suficiencia dibujada en su rostro. Ella sabía quién era. Nuria, la joven y despampanante publicista junior de una firma rival. Había visto su nombre aparecer más de una vez. «Estará bien», dijo Marcos, con tono despectivo. «Los bebés tienen fiebre, es lo que hacen. El médico dijo que tenemos que vigilarlo. Tengo miedo, ¿y si empeora? Te necesito aquí». Su súplica fue cruda, despojada de todo orgullo. Finalmente, él la miró, y su expresión fue de genuina molestia. La mirada de un hombre cuyos planes nocturnos se veían amenazados por un inconveniente trivial. «Elena, no seas tan dramática. Tengo una cena muy importante. Es por la adquisición. Es negocio». «¿Negocio?», se burló ella, una risa amarga escapando de sus labios. «Tu negocio se llama Nuria, ¿no es así?». Su rostro se endureció. La máscara de marido encantador se cayó, revelando al hombre frío y despiadado que había debajo. «Mi negocio no es asunto tuyo. Tu trabajo es encargarte de esto». Hizo un vago gesto hacia el bebé gimoteante en sus brazos. «Es solo un bebé, estarás bien». Las palabras le golpearon más fuerte que un golpe físico. Su mundo entero, el pequeño ser humano perfecto que habían creado, reducido a un inconveniente. «Estarás bien». Una orden, no una tranquilidad. «Por favor, Marcos», susurró por última vez, las lágrimas empañando su visión. «No me dejes sola esta noche». Él no respondió. Simplemente caminó hacia la puerta, la abrió y se fue. La pesada puerta insonorizada se cerró con un clic, sellándola dentro de la prisión silenciosa y opulenta que él había construido para ella. El silencio fue ensordecedor, roto solo por la respiración tensa de Mateo. Elena se hundió en el lujoso sofá blanco, abrazando a su hijo enfermo. Y por primera vez en su matrimonio, sintió un odio profundo e insondable por el hombre al que había prometido amar para siempre. Estaba sola, y la larga y aterradora noche apenas había comenzado. Pregunta interactiva. ¿Crees que Marcos realmente creía que estaba haciendo negocios, o era plenamente consciente de la crueldad de su elección? Comparte tus pensamientos en los comentarios. CTA de apoyo. Si el dolor de Elena resuena contigo, dale un me gusta a este video y déjanos saber que estás de su lado. La noche de terror de una madre. Las horas después de que Marcos se fuera, se convirtieron en un arrastrarse de pesadilla. El ático, símbolo de éxito, se sentía como un museo vacío. El mundo de Elena se redujo al cuerpo pequeño y caliente en sus brazos, la pantalla digital del termómetro y el frenético golpeteo de su propio corazón. La fiebre de Mateo se mantuvo obstinadamente alrededor de los 39,5 grados. Alrededor de la medianoche, un ataque de puro pánico la invadió. Su mente, generalmente tan aguda y analítica por sus días de contabilidad, era una niebla de agotamiento. Intentó llamar a Marcos. La primera vez sonó. Y sonó antes de ir al buzón de voz. «Ha llamado a Marcos Soler. No estoy disponible ahora, pero su llamada es importante. Deje un mensaje». Una mentira. Su llamada claramente no era importante. Lo intentó 10 minutos después. Esta vez fue directo al buzón de voz. O había apagado su teléfono o la había bloqueado. La comprensión fue una puñalada fresca y fría de dolor. Estaba con Nuria, riendo, bebiendo, envuelto en un mundo donde ella y su hijo enfermo no existían. A las 2:15 am la pesadilla escaló.
Mateo dejó escapar un grito agudo y penetrante que sacó a Elena de un medio sopor en el suelo de la guardería. Ella se lanzó hacia la cuna. Él estaba temblando, sus ojos ligeramente en blanco, su pequeño cuerpo convulsionando. Una convulsión febril. «¡Dios mío! ¡No, no, no!», canturreó Elena, levantándolo. Su cuerpo estaba rígido, su espalda arqueada. Duró solo 30 segundos, pero pareció una eternidad. Cuando terminó, se quedó flácido en sus brazos, su respiración superficial, su rostro pálido. Ella no dudó. Agarró la bolsa de pañales, su bolso y las llaves, envolviendo a Mateo en la manta más gruesa que pudo encontrar. Mientras corría por la sala de estar, buscando su teléfono para pedir un taxi, sus manos temblaban tanto que apenas podía desbloquear la pantalla. Su mirada se posó en el despacho de Marcos, la puerta ligeramente entreabierta. Una sola lámpara estaba encendida, iluminando el desorden en su escritorio de caoba. Por una fracción de segundo, sintió una oleada de rabia tan potente que casi dobló sus rodillas. Él estaba con su amante, mientras su hijo tenía una convulsión. La injusticia era un peso físico. Sus ojos se fijaron en una pila de documentos cerca de su ordenador portátil. En la parte superior, había un archivo etiquetado como Adquisición Alcalá, Proyecto Cóndor. Debajo, vislumbró libros de contabilidad y extractos bancarios de una sociedad de cartera de la que nunca había oído hablar. Cóndor Inversiones S.L. En su vida anterior, había pasado años desentrañando estructuras corporativas como esa. Incluso en su estado de pánico, sus viejos instintos se encendieron. Algo andaba mal, pero no había tiempo. Mateo gimió de nuevo, un sonido que la devolvió al horrible presente. Salió corriendo del apartamento. El viaje al Hospital Infantil Niño Jesús fue un borrón de luces de la ciudad y oraciones silenciosas. En urgencias, era una madre frenética, vestida con un pijama de seda empapado en lágrimas, aferrada a su hijo pálido. La estabilizaron a Mateo. Bajaron su fiebre con medicamentos y le aseguraron que las convulsiones febriles, aunque aterradoras, a menudo no eran tan peligrosas como parecían. Necesitaría ser observado el resto de la noche. Mientras se sentaba junto a la cuna de hospital, observándolo dormir pacíficamente, el miedo retrocedió. Pero debajo del agotamiento había algo más, algo nuevo, una fría y tranquila determinación. El amor que había sentido por Marcos, erosionado durante meses de negligencia, se había quemado por completo en el crisol de esa única noche. Miró a su hijo vulnerable y supo con absoluta certeza que nunca, jamás, volvería a depender de su padre para nada. El cuento de hadas había terminado. La jaula estaba abierta. Momento de juicio. ¿Qué crees que Elena descubrirá sobre el proyecto Cóndor? ¿Ayudará su pasado como contadora forense a desentrañar el misterio? Comenta tus predicciones y comparte esta historia para unirte al suspenso. El caballo de Troya. La estrategia. La mañana en el hospital era una cosa estéril y esperanzadora. Elena revisó su teléfono. Ni un solo mensaje de Marcos. Ninguna llamada perdida. Eran casi las 7:30 am. Estaba a punto de llamar a su abogada de divorcios cuando su teléfono comenzó a sonar. El nombre que iluminó la pantalla fue inesperado. Arturo Alcalá. Arturo Alcalá. También era el socio principal de Soler y Alcalá Capital. Una leyenda de las finanzas. Un patriarca de la vieja guardia con reputación de astucia despiadada. Era el jefe y mentor de Marcos. ¿Por qué la llamaba a ella a las 7:30 am?
Hola, Arturo, dijo ella, con la voz ronca. Elena, soy Arturo Alcalá. Espero no llamar en un mal momento. Su voz era grave, pero había una urgencia que la desarmó. Señor Alcalá, no, está bien. Está todo en orden. ¿Está Marcos con usted? Hubo una pausa. No, no lo está, y esa es parte de la razón por la que llamo. He estado tratando de localizarlo toda la noche. Su teléfono está apagado. ¿Sabe dónde está? Señor Alcalá, me dijo que tenía una cena de negocios importante anoche y se fue alrededor de las 8:30 p.m. No he sabido nada de él desde entonces. Elena eligió sus palabras con cuidado, omitiendo a Nuria y ciñéndose a los hechos. Una cena de negocios, repitió el señor Alcalá, con un tono teñido de incredulidad. Elena, no hubo ninguna cena de la empresa anoche. La firma final de la adquisición es mañana. Anoche era la última oportunidad para la due diligence final. Marcos debía estar en la oficina revisando los últimos números. Incumplió un plazo crítico. La sangre de Elena se congeló. No solo había mentido sobre Nuria, sino que había mentido sobre su trabajo, poniendo en peligro el mayor trato de su carrera. El trato que había utilizado como excusa para su negligencia durante meses. No lo sabía, tartamudeó ella, sintiendo un extraño vértigo. Lo sé, Elena. Por eso la llamo. No solo para encontrar a mi vicepresidente extraviado. La llamo porque creo que puede ayudarme con un asunto corporativo delicado. Un asunto que involucra directamente a su marido. Su extraña sociedad de cartera. El proyecto Cóndor. Los pedazos comenzaron a encajar en su cabeza. Corporaciones fantasma, plazos incumplidos, un jefe llamando a la esposa. Esto no era solo infidelidad, era algo mucho más grande, más peligroso. Su formación latente se encendió. ¿Qué clase de asunto?, preguntó ella, con la voz firme, la fatiga reemplazada por una intensidad cortante. No es algo que pueda discutir por teléfono. Sé que es muy inusual, pero ¿sería posible que nos reuniéramos esta mañana lo antes posible? Mi coche puede estar donde usted esté en 20 minutos. Ella miró a Mateo, que dormía plácidamente. Estaba a salvo. Era su prioridad. Pero protegerlo también significaba asegurar su futuro. Estoy en el Hospital Infantil Niño Jesús, dijo ella, con voz firme. Pero él está estable. Deme una hora. Envíe el coche al Ritz-Carlton, no a la oficina, instruyó rápidamente. Demasiados ojos y oídos. Le enviaré los detalles de la suite por mensaje de texto. Elena, gracias. Usted puede ser la única persona que pueda desenmarañar esto. Colgó. Elena miró su teléfono, la pantalla oscura. Su mundo había girado sobre su eje. Anoche era una esposa agraviada, una madre asustada. Esta mañana era otra cosa. Estaba en el borde de una conspiración que apenas comenzaba a comprender. La llamada no fue un final, fue un comienzo. El asalto al penthouse, la invasión. El regreso al ático fue una de las cosas más difíciles que Elena había hecho. El coche negro enviado por el señor Alcalá la había dejado primero en el hospital. Este era por Mateo. El plan que había formulado con Arturo Alcalá era simple en concepto, pero aterrador en la ejecución. Regresar al apartamento y actuar como si nada estuviera mal, aparte de ser una esposa justificadamente angustiada. Su único objetivo era localizar y asegurar el libro de contabilidad Cóndor, el libro físico de registros que sería la perdición de Marcos. El equipo de seguridad de Alcalá había confirmado que la tarjeta de crédito de Marcos se utilizó a las 4 a.m. para una habitación en el Ritz, el lugar habitual de Nuria. Todavía estaba allí, probablemente durmiendo después de su noche de desenfreno.
Esto le dio a Elena una ventana de tiempo. Cuando el ascensor subió al penthouse, su corazón golpeó contra sus costillas. Ya no era solo una esposa que volvía a casa. Ella era un caballo de Troya, una agente de justicia entrando en el corazón del campamento enemigo. Abrió la puerta. El apartamento estaba prístino, silencioso y frío. Acostó al dormido Mateo en su cuna, sus movimientos silenciosos y deliberados. Luego fue al despacho de Marcos. Su escritorio era un caos controlado de archivos y tecnología. Sus ojos escanearon inmediatamente el libro de contabilidad. Alcalá lo había descrito como un simple cuaderno negro Moleskine. La afectación analógica de Marcos, un lugar donde guardaba números clave y códigos de transferencia, creyendo que estaba más seguro que cualquier archivo digital. No estaba en el escritorio, no estaba en los estantes. Revisó los cajones. El tercero estaba cerrado con llave. El pánico comenzó a punzar los bordes de su calma. No tenía llave. Marcos la llevaba consigo en todo momento. Podía sentir minutos preciosos escapando. En su antiguo trabajo, había aprendido que los criminales corporativos a menudo eran deshechos por una simple arrogancia humana y pereza. Marcos tenía ambas en abundancia. ¿Dónde escondería una llave? No en un lugar inteligente, en un lugar conveniente. Su mirada se posó en un pesado marco de fotos de plata adornado. Tenía una foto de ella y Marcos el día de su boda. Sonriendo beatíficamente. Lo amaba, viéndolo como un testimonio de su éxito. La esposa hermosa, la vida perfecta, con una oleada de amarga ironía, lo levantó. Sintió un ligero bulto en el reverso de terciopelo. Con cuidado, despegó la parte trasera. Pegada dentro había una pequeña llave plateada. Sus manos temblaron mientras insertaba la llave en la cerradura. Giró con un suave clic. Ella abrió el cajón. Y allí estaba. Un simple cuaderno negro, Moleskine. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de la letra pulcra y precisa de Marcos. Estaba todo allí. Fechas, transferencias bancarias, cantidades y nombres de contactos de banca offshore. Esto, cruzado con la evidencia digital que tenía el equipo de Alcalá, era la prueba irrefutable. El clavo en el ataúd multimillonario de Marcos. Sacó su teléfono y con manos firmes fotografió cada página, creando una copia de seguridad digital, tal como Alcalá le había indicado. Luego, metió el libro de contabilidad original en lo más profundo de la bolsa de pañales de Mateo, escondiéndolo bajo una capa de pañales y toallitas. Nadie buscaría allí. Justo cuando cerró el cajón vacío y volvió a colocar la llave en su escondite, escuchó un sonido que le heló la sangre. El ascensor privado sonó en su piso. Había vuelto. No lo esperaba tan pronto. Su ventana de tiempo acababa de cerrarse de golpe. Salió corriendo del despacho. Se alisó el cabello. Tomó una respiración temblorosa y trató de componer su rostro en una máscara de ira cansada. La cara de una esposa que había pasado toda la noche despierta con un niño enfermo. La puerta del apartamento se abrió y Marcos entró. Parecía cansado. Su caro traje arrugado. Tuvo la audacia de traer una ofrenda de paz, un gran café de su lugar favorito y una bolsa de croissants. Elena, comenzó, su voz intentando un tono de suave contrición. Mira, sé que estás molesta. Lo siento mucho por anoche. Las cosas con el trato simplemente se salieron de control. Debería haber llamado. Ella miró su hermoso rostro de mentiroso. Pensó en la convulsión de Mateo, su terror en el hospital, el inocente Miguel Torres a punto de ver su vida arruinada. Pensó en el libro de contabilidad, escondido a menos de 6 metros
en la bolsa de pañales de su hijo. ¿Se salieron de control?, repitió ella, con la voz peligrosamente tranquila. Vamos, cariño, no te pongas así. Estaba trabajando. Por nosotros, por nuestro futuro. Gesticuló con el café. Te traje el desayuno. Elena dejó escapar una risa corta y aguda, desprovista de humor. ¿Crees que un croissant arregla esto, Marcos? ¿Crees que puedes simplemente volver a entrar aquí y arreglar todo con el desayuno? ¿Dónde está Mateo?, preguntó él, un destello de lo que pudo haber sido preocupación genuina en sus ojos. ¿Está bien? Está bien, dijo ella, con la voz helada. Gracias a ti, no. Pasamos la noche en el hospital Niño Jesús. Tuvo una convulsión, Marcos. El color drenó de su rostro. ¿Una convulsión? ¿Por qué no me llamaste? Lo intenté, dijo ella, dejando que toda la amargura de la noche se derramara en sus palabras. Tu teléfono estaba apagado. Estaba demasiado ocupado con tu cena de negocios. Él parecía genuinamente conmocionado. Una grieta en su armadura de arrogancia. Elena, no lo sabía. Lo juro. Ya no importa, dijo ella, caminando hacia la bolsa de pañales y colgándosela del hombro. Se dirigió a la guardería. Llevo a Mateo a casa de mi madre por unos días. No puedo. No puedo ni mirarte ahora mismo. Era la excusa perfecta. Él lo vería como una esposa que necesitaba espacio, no como una mujer que portaba la evidencia que lo destruiría. Espera, Elena, hablemos de esto, suplicó él, siguiéndola. No hay nada de qué hablar, Marcos, dijo ella, volviéndose para mirarlo, sus ojos duros como diamantes. Tú hiciste tu elección anoche. Ahora yo estoy haciendo la mía. Pasó junto a él, dirigiéndose a la puerta. La bolsa de pañales que contenía su ruina colgada de su hombro. El destino de millones de euros y múltiples vidas estaba escondido entre los pañales, y el arquitecto del crimen no tenía idea de que acababa de recibir jaque mate. Reflexión final. ¿Creías que Marcos era tan invencible? ¿Cómo crees que reaccionará cuando se dé cuenta de la verdad? Deja tus comentarios y comparte esta historia de astucia. El ajuste de cuentas del Titán. Checkmate. El aire en el ático estaba denso, con una tensión físicamente sofocante. Marcos, por primera vez desde que lo conoció, parecía completamente nervioso. Su furia fría era algo que no podía encantar, intimidar o comprar. Vio cómo el control se le escapaba y lo hizo desesperarse. «No te vayas, Elena», dijo. Su voz se endureció mientras la seguía hasta el foyer. Se movió para bloquear la puerta. «No vamos a hacer esto. No te llevarás a mi hijo y te irás corriendo a casa de tu madre». «¿Mi hijo?». El pronombre posesivo, después de una noche de abandono total, era tan descarado que casi la hizo reír. «Quítate de mi camino, Marcos». «No», dijo él. Su rostro se contorsionó en un gruñido feo. «Tuviste tu pequeño berrinche. Dejaste clara tu postura». «Me equivoqué. Te compraré una joya nueva. Iremos a París. Simplemente deja de ser tan histérica». Fue su error fatal. La condescendencia, la creencia de que podía sobornarla, de que su dolor justo era mera histeria. Solidificó su resolución en algo irrompible. «Se acabó, Marcos», dijo ella, con voz escalofriantemente tranquila. «Y no se trata solo de Nuria. No es solo porque dejaste a tu hijo cuando estaba enfermo. Se acabó por el proyecto Cóndor». El nombre lo golpeó como un impacto físico. Todo el color se drenó de su rostro, reemplazado por un pálido shock espantoso. La postura arrogante se derrumbó, y por un instante fugaz, ella vio pánico animal puro en sus ojos. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir?», tartamudeó, con la voz apenas un susurro. «Cóndor Inversiones S.L.», continuó, presionando su ventaja. «Las facturas fraudulentas, los 15 millones de euros que desviaste de tu propia empresa,
el plan para incriminar a Miguel Torres por tus crímenes. ¿De verdad pensaste que eras lo suficientemente inteligente para lograrlo? ¿De verdad pensaste que yo era lo suficientemente estúpida como para no darme cuenta? Él la miró fijamente, su mente acelerada, tratando de averiguar cómo podía saberlo. Miró frenéticamente hacia su despacho. «Fuiste a mi despacho, revisaste mis cosas y dejaste la evidencia de tu fraude en una casa con una contadora forense, Marcos», replicó ella. «Eso no es ser yo inteligente. Eso es ser tú un arrogante y descuidado tonto». Su pánico comenzó a transformarse en rabia. «No tienes idea de lo que estás hablando», gruñó, dando un paso hacia ella. «No tienes pruebas». «¿No las tengo?», dijo ella con calma. Se ajustó la bolsa de pañales en el hombro, dándole palmaditas suavemente. «Es increíble lo que puedes meter en una de estas. Pañales, toallitas, un chupete y un pequeño cuaderno Moleskine negro que detalla cada transferencia bancaria ilegal que has realizado». Sus ojos se dirigieron a la bolsa, luego de nuevo a su rostro. Una mirada de absoluta incredulidad lo atrapó. Se abalanzó sobre la bolsa. «¡Dame eso!». Elena lo esquivó. Justo cuando la alcanzó, un golpe fuerte y autoritario resonó en la puerta principal. Marcos se congeló. Ambos miraron la puerta. «¿Quién es?», siseó, con los ojos abiertos por el terror. «Me imagino», dijo Elena, con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por ella, «que es tu jefe, y quizás algunos amigos suyos». Como si fuera una señal, una llave giró en la cerradura. La puerta se abrió. Arturo Alcalá estaba allí, flanqueado por dos hombres de aspecto severo, con trajes oscuros, que claramente no eran abogados corporativos. Detrás de ellos, dos policías uniformados. La mirada de Alcalá se posó primero en Elena y en un Mateo dormido. Su expresión se suavizó con alivio. Luego su mirada se dirigió a Marcos y se convirtió en piedra. «Marcos», dijo Alcalá. Su voz retumbó con fría autoridad en el silencioso foyer. «Tu pequeño proyecto ha terminado». Marcos miró de Alcalá a los agentes de policía. Su rostro, una máscara de valentía desmoronada. Estaba atrapado. Volvió su mirada desesperada y furiosa hacia Elena. «¿Tú hiciste esto?», susurró, su voz goteando veneno. «Dejaste de ser mi marido anoche cuando saliste por esa puerta», replicó Elena, con voz clara y fuerte. «Dijiste, es solo un bebé. ¿Estarás bien?». «Pues bien, Mateo está bien, y yo estoy más que bien. Soy libre». Uno de los detectives dio un paso adelante. «Marcos Soler, queda usted arrestado bajo sospecha de hurto mayor, malversación de fondos y fraude electrónico». Mientras el oficial comenzaba a leerle sus derechos, la fachada de Marcos finalmente se hizo añicos. El encantador millonario, el titán de las finanzas, se evaporó. En su lugar había un criminal común, acorralado y patético. No opuso resistencia mientras le esposaban las manos a la espalda. Su caro traje, ahora el uniforme de un hombre caído. Se lo llevaron del apartamento. Su última mirada fue hacia Elena, una mirada de odio puro y sin adulterar. A ella no le afectó. No sintió nada más que un vasto y purificador alivio. «El coche está esperando abajo», dijo Arturo Alcalá en voz baja. «Mi seguridad la escoltará a donde necesite ir. Usted y su hijo están a salvo ahora». «Gracias, Arturo», dijo Elena. «No, Elena», dijo él, mirándola con profundo respeto. «Gracias a usted. Hizo lo correcto, lo valiente». Ella miró a Mateo, durmiendo pacíficamente en sus brazos. Había entrado en ese apartamento como una prisionera. Ahora salía como una superviviente, su hijo en brazos y la llave de su nueva vida escondida en una bolsa de pañales. El legado reclamado.
La victoria. 6 meses después del abandono de Marcos, su destino estaba sellado. Elena asistió a la lectura de la sentencia, no por venganza, sino por cierre. Marcos, una sombra de lo que fue sentenciado a un término de 7 a 10 años en una prisión federal. Al ser conducido, sus ojos escanearon la galería y encontraron los de Elena. Ella se encontró con su mirada sin malicia, su expresión de una finalidad serena y triste. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando que el fantasma de Marcos Soler se desvaneciera. Su nueva vida había comenzado en el momento en que salió de ese ático. Las semanas siguientes al arresto de Marcos fueron un torbellino de desmantelamiento metódico. Dejó atrás todos los vestidos de alta costura, las joyas y los regalos extravagantes que él había usado para apaciguarla. Eran artefactos de una vida que no era suya, pagados con dinero robado y mentiras. Empacó solo sus libros, las pertenencias de Mateo, fotos personales de antes de su matrimonio y ropa sencilla. Se sintió una ligereza profunda, como si se hubiera desprendido de una piel pesada y sofocante. La llamada de Arturo Alcalá llegó durante ese tiempo. La oferta de trabajo se sintió menos como un salvavidas y más como un regreso a casa. Su primer día en Soler y Alcalá Capital fue desalentador. Los susurros la siguieron por el pasillo. Pero eso cambió en el momento en que entró en su primera reunión de la junta directiva. Armada con un plan integral para revisar los protocolos de gestión de riesgos, habló con una claridad y autoridad que silenciaron toda especulación. Ya no era la exesposa de Marcos Soler, era Elena Vega, la contadora forense. Había recuperado su apellido de soltera, una profesional formidable, con una mente inigualable para los números, coma, y una brújula ética inquebrantable. Su mayor satisfacción provino de ser mentora de su nuevo equipo, especialmente de un brillante joven analista llamado Miguel Torres. Al principio, había sido tímido, todavía en shock por haber sido el chivo expiatorio designado en el esquema de Marcos. «Señorita Vega», comenzó un día Miguel, «solo quería darle las gracias. Usted no solo salvó mi carrera, salvó la reputación de mi familia». Elena le ofreció una cálida sonrisa. «Ya lo está haciendo, Miguel. Su trabajo en las proyecciones trimestrales fue sobresaliente. Siga haciendo lo que está haciendo. La integridad y el trabajo duro son la única moneda que importa al final. Que esa sea la lección de todo esto». Su hogar ahora era un precioso apartamento en el barrio de Chamberí en Madrid. Lo había comprado con el dinero limpio de su acuerdo de divorcio y la prima de su nuevo trabajo. El silencio allí no era el silencio frío y vacío del ático. Era la calma cálida y pacífica de un hogar amado, puntuado por los gritos alegres y el balbuceo de su hijo. Una tarde, Elena se sentó en el suelo de su sala de estar, apilando bloques con Mateo. Él aplaudió con deleite mientras la torre crecía, luego la derribó con un grito de alegría. Su risa era la única música que necesitaba. Recordó las palabras crueles y despectivas de Marcos, que habían sido el catalizador de su transformación. «Es solo un bebé. Estarás bien». Se había equivocado espectacularmente. Mateo no era un inconveniente. Era su ancla, su motivación, su estrella polar. Y ella no solo estaba bien. Estaba completa. Estaba feliz. Era libre. Ella había enfrentado al millonario, al manipulador, al monstruo que vivía en la jaula dorada, y había descubierto que la llave siempre estuvo dentro de ella. Ella no solo construyó su propia casa, ella construyó su propio mundo. Y era magnífico. Elena Vega cerró el capítulo de una vida construida sobre mentiras y abrió uno nuevo escrito con su propia tinta.
Su historia no es solo sobre la caída de un marido criminal y tramposo. Es un poderoso testimonio de la fuerza oculta que reside dentro de nosotros, esperando el momento adecuado para emerger. Es un recordatorio de que las jaulas más doradas siguen siendo jaulas, y que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en integridad, coraje y la libertad de construir una vida bajo tus propios términos. Ella no solo buscó venganza, reclamó su identidad, su carrera y su futuro, demostrando que la respuesta más poderosa a la traición es construir una vida mejor sin la persona que te rompió el corazón. Final significativo. ¿Qué te pareció la decisión final de Elena? ¿Tenía razón al asociarse con el jefe de su marido? Déjanos tus comentarios. Y si te inspiró esta historia de resiliencia, suscríbete al canal para más relatos de empoderamiento y no te pierdas el próximo capítulo.